Bendiciones, que la paz del Eterno sea contigo de una manera muy especial. Dios te guarde y Dios te bendiga. Hoy queremos compartir una palabra con cada uno de ustedes, una palabra que hemos estado estudiando, analizando y queremos compartirla con cada uno de ustedes. Se encuentra en Juan capítulo 4, en el verso 6. Juan capítulo 4, dice el verso 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esta es una historia muy conocida, la historia de la mujer samaritana. Dice que Jesús, cansado del camino, pero hay un verso anterior que dice que le era necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús, cansado del camino, se sienta allí en el pozo, dice que al rato o al momento llegó una mujer de Samaria, lo que conocemos como la mujer samaritana. Dice que fue a sacar agua al pozo. O sea, esa es la interpretación literal que nosotros vemos en el texto. Pero dentro de esa interpretación literal hay lo que se le conoce la interpretación espiritual del texto. O sea, la parte profunda del texto sagrado. Cuando nosotros hablamos de pozo, cuando nosotros nos referimos a pozo, un pozo es un lugar o es un recipiente subterráneo cavado que contiene agua. El agua es lo que quita la sed, es lo que sacia la sed del individuo. O sea que podemos entonces interpretar que el pozo es el lugar o la fuente donde yo voy a saciar mi sed o a saciar mi necesidad, al pozo. Fíjese que ella no fue a ningún otro sitio, fue al pozo. Porque el pozo es el lugar donde yo puedo saciar la sed, puedo mitigar mi sed, mi necesidad que tengo. La necesidad de ella era física, era una necesidad física, pero espiritualmente hay otra necesidad que también se visualiza o se materializa en el texto. Lo interesante fue que en el pozo, cuando ella llegó, se encontró con Jesús. Y al encontrarse con Jesús, ella pudo saciar la sed espiritual que ella tenía. Que esa sed espiritual era materializada en una sed física. Bendito sea el Señor. Porque detrás de una necesidad física hay una necesidad espiritual. Muchas veces lo físico lo que hace es que revela lo espiritual. Por eso cuando la Biblia dice que Adán quedó desnudo cuando pecó, mi pregunta, ¿no estaba Adán desnudo? O sea, esa desnudez física estaba manifestando la desnudez más grande, que era la desnudez espiritual, porque ya la presencia del Elohim, de Dios, se había apartado de Adán. Por eso la Escritura dice que Adán estaba desnudo, pero siempre el tipo estuvo desnudo. Pero cuando pecó, la vestidura espiritual, el haz de luz de Dios, la luz de Dios que lo cubría, se apartó y quedó desnudo espiritualmente hablando. Esta mujer, cuando va al pozo, su mayor necesidad es la sed espiritual que esta mujer tenía. En una prédica o en una enseñanza nosotros hablamos acerca de esta mujer. Y no es lo que de esta mujer se dice, de que era una prostituta y sucesivamente. No, esta mujer era una adoradora. Lo único era que su adoración era incorrecta porque no estaba enfocada en la dirección correcta en la cual tenían que adorar. Por eso Jesús dice, nosotros los judíos sabemos lo que estamos adorando, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, cuando ella se encuentra, cuando ella va al pozo, se encontró con Jesús, ¿dónde? En el pozo. Entonces, pudiéramos decir que Jesús es el pozo donde ella iba a saciar su necesidad. El pozo era Jesús. Jesús contenía el agua, por eso Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, en otras palabras, si tú tuvieras revelación, si tú tuvieras iluminación de quién que está hablando contigo, tú le pedirías a él y él te daría agua, agua viva.
¿Por qué? Porque Jesús se está visualizando como un pozo. Y ella va al pozo, y cuando llega al pozo se encuentra con Jesús en el pozo. Y en el pozo ella pudo saciar la sed que tenía. El punto de muchos de nosotros es que no estamos yendo al pozo. No estamos yendo a donde Jesús para saciar nuestra sed espiritual que tenemos. Estamos yendo a otros pozos, a otros estanques, a otras fuentes para saciar una sed espiritual que solamente Jesús la puede saciar. Jesús es el pozo. Y cuando ella llegó al pozo se encontró con Jesús en el pozo. Fran, ¿y qué es el pozo? El pozo lo podemos visualizar como la oración, como la consagración, como la intimidad con el Padre. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos hemos apartado del pozo. Nos hemos apartado de la fuente. Algunos creen que en los tiempos de Elías, cuando hubo la escasez de agua, en el único lugar que había agua era en el Monte Carmelo, donde estaba el altar. Sin embargo, abajo, en la planicie, el pueblo se estaba muriendo de agua, de sed, perdón. El pueblo estaba sediento, estaba seco, estaba sin agua. Ahora entendemos que esa lluvia o esa sequía era la representación de una sequía espiritual. Pero se cree que en el altar, donde estaba el altar, había agua. Oiga eso. En el único lugar que había agua era en el altar, porque el altar estaba encima de una montaña. Y las montañas son reserva de aguas. Siempre contienen agua subterránea en la montaña. Pero sin embargo, el pueblo estaba en la superficie, estaba en la planicie, estaba en la llanura, estaba en la idolatría, estaba en el pecado, estaba en la confusión, que si no sabía si era Dios o era Baal. Pero en la montaña había agua. Había un pozo que contenía agua. Dice que cuando Elías sube, dice que arregló el altar de Jehová, que estaba como, que estaba desordenado. Entonces en ese altar se entendía que había un pozo. Y en ese pozo había agua. Porque el agua que Elías le echó al altar que él hizo, al sacrificio que él hizo, que él dijo, échele agua, que le echaron varios cántaros de agua. Mi pregunta, ¿de dónde fue que sacaron el agua? De ese pozo. Pero sin embargo, el pueblo abajo se estaba muriendo ¿de qué? De sed. O sea, que al descuidar el altar, al descuidar la presencia de Dios, el pueblo se estuvo muriendo de sed. Se estuvo muriendo espiritualmente. Porque se había apartado del pozo, se había apartado de la fuente. En otras palabras, había agua, amados. Había presencia, pero el altar de Dios estaba arruinado, estaba destruido. Habían descuidado su comunión, habían descuidado su intimidad con Dios, habían descuidado su relación con el Padre, y a raíz de esto el pueblo se fue secando, el pueblo se fue muriendo, el pueblo fue muriendo espiritualmente, fue agonizando espiritualmente porque descuidó su relación con el Padre, con el infinito, con el Todopoderoso, y a raíz de esto había mortandad, había sequía espiritualmente. La sequía física era una manifestación o una revelación de esa mortandad espiritual que había dentro del pueblo, porque el pueblo se había apartado del altar, se había apartado de la presencia, se había apartado de la oración, se había apartado de la comunión. Mi alma adora al Padre. Se había apartado de buscar la presencia, la Shekinah del Todopoderoso. El altar estaba arruinado. Pero que en ese altar siempre hubo agua. Si te sientes débil, si te sientes espiritualmente que está muriendo, tienes que volver al altar. Si te sientes sin fuerza, tienes que volver al altar. Si te sientes descaído, tienes que volver al altar. Hay que volver al pozo. Hay que buscar agua. Hay que saciar la sed que solamente Yeshua puede saciar en nuestras vidas.
Mi alma te adora, Espíritu Santo. Hay que volver al pozo. La mujer samaritana fue al pozo. Lo que pasa es que muchos de nosotros estamos yendo a otros pozos. Estamos yendo a pozos incorrectos. A pozos inadecuados. Pozos que en vez de sumarnos lo que nos están retando. Tenemos que volver al pozo. Porque si vamos al pozo nos vamos a encontrar con la fuente inagotable que se llama Dios. El pozo es el medio para nosotros saciar la sed. Para mitigar nuestra sed. Todo nuestro problema, la solución de ellos, ¿sabe dónde está? En el pozo. Porque nuestros problemas y nuestras necesidades más grandes